Esta detención que estás por ver se volvió viral cuando sucedió el 1 de agosto de 2021. Esa es la policía de Virginia y están en la puerta de un motel donde se encuentra la persona a la que vienen a arrestar. Luego de que la sacan y se la están llevando, se puede escuchar cómo muchas otras personas empiezan a gritar, la mayoría abucheando. Los policías parecen consternados y no saben qué está pasando. Desconocen que muchos de los allí presentes están documentando todo porque sabían que esto iba a pasar. Ignoran que muchos están grabando videos que en breve van a dar la vuelta al mundo. ¿Por qué? Sencillo. La respuesta la da la persona esposada, que ante el interrogante de los oficiales declara: soy una celebridad de internet. Luego agregaría otras cosas, como que es una diosa muy poderosa que en breve va a mostrar su poder al mundo entero, o que es la mismísima reencarnación de Jesucristo. Estas aclaraciones traerían, por supuesto, nuevos interrogantes entre los investigadores, sobre todo porque habían ido a buscar a este individuo por un delito terrible. Al parecer había abusado de su propia madre de casi 80 años. Pero no nos adelantemos. Hace ya décadas que Internet viene creando ídolos nativos de sus algoritmos. Generadores de contenido que logran labrarse una reputación y un respeto por su trabajo en alguna plataforma. Abundan ejemplos de personas con millones de seguidores que cuentan con el aval de toda una comunidad. Pero así como algunos consiguieron elevarse dentro de su marea virtual, muchos otros terminaron encontrando en la red una trampa de la que ya no pudieron escapar. La exposición poco meditada de muchos que solo buscaban llamar la atención los terminó haciendo sufrir uno de los costados más crueles de la era de la conexión. Esta no es una historia más de ciberbullying y trolls. Esta es la historia del ser humano más ciberbullineado y más troleado de la historia de Internet. Se trata del personaje del que más registros se cuenta. Incluso tiene una Wikipedia propia sobre su vida con más de 2000 entradas. Una Wikipedia hecha por quienes decidieron convertir su existir en una serie de sagas. Sagas que con el tiempo se fueron volviendo más y más perturbadoras. Esta es la curiosa historia de cómo una persona logró que se gestara todo un fenómeno a su alrededor. Pero también es la oscura historia de un grupo de acosadores y abusadores que desdibujaron la línea divisoria entre ser chistosos y ser criminales. Bienvenidos al caso de Chris Chan, el ser humano más acosado de la era digital. ¿Quién es Chris Chan? Se ha definido a Chris Chan como la persona viva sobre la que más se ha documentado y se sigue documentando desde que hay registros virtuales. La información que hay de él es de lo más variada. Podemos encontrar desde su arte hasta sus diarios íntimos, pasando por infinidad de videos. Muchos de estos videos los subió el propio Chris Chan. Tantos otros fueron filtrados sin su consentimiento y generaron más de una controversia. A eso vamos a llegar en breve. El punto es que por esto mismo no es difícil saber, por ejemplo, que llegó a este mundo el 24 de febrero de 1982. También sabemos que nació como Christopher Weston Chandler y se crió junto a su medio hermano, Cole Smithy. Sus padres fueron Robert Franklin Bob Chandler Jr. y Barbara Ann Weston. Él trabajaba como ingeniero electrónico para Western Electric y más tarde para General Electric, mientras que ella se desempeñaba como secretaria financiera. Por los abultados informes a los que hicimos referencia, también sabemos que Bob y Bárbara no fueron lo que suele llamarse padres ejemplares. Al parecer eran adultos que gustaban de salir de copas y dejaban a sus hijos a cargo de niñeras poco preparadas y con ganas de hacerles la vida imposible. Una de estas niñeras en particular habría sometido a los hermanos a encierros, gritos y situaciones de tensión que los habrían marcado de modo significativo. Chris y Cole también dirían que su madre solía manipularlos y hasta había amenazado con quitarse la vida cuando ellos se dispusieran a limpiar la casa de todas las porquerías que había en el interior. Y es que, como luego se descubriría, Bárbara es acumuladora y durante años se la pasó levantando lo que otros descartaban como basura. Las sagradas escrituras recopiladas por quienes se volvieron adictos a saber más y más de Chris, los considerados cristianos, dicen que el pequeño no pronunció palabra hasta los 7 años. A esa edad, un médico lo había diagnosticado con autismo de alto funcionamiento. Le dijeron a Bárbara y a Bob que el chico jamás podría escribir su nombre, cosa irrisoria si se tiene en cuenta que Chris se volvería famoso justamente por un cómic de su creación.
Por ese entonces comenzaron a aparecer cerca de Chris las relaciones peligrosas. Aunque él siempre la vio como una amiga a finales de los 80, conocería a una niña que jamás paró de burlarse de él. Esta niña lo asustaba diciéndole que los fantasmas de las películas eran reales y lo empujaba a cometer los más polémicos actos, como comer plantas parcialmente venenosas. Todo esto se supo por boca del propio Chris. Sin embargo, él nunca vio estas señales como síntomas de bullying. Como si esto no fuera suficiente, Chris también sufrió el abuso de profesores que se burlaban de su desarrollo y en más de una ocasión lo habrían agredido físicamente a él y a su hermano. O eso dijeron los niños. Por esa época se corroboraría también cierto desapego de Chris con la realidad, lo que hacía describir experiencias de un modo que no se correspondía con lo que había sucedido en realidad. Cuando cumplió 12 años, Chris se topó con un artista disfrazado de oso en un centro comercial. El hombre hacía un espectáculo y confundió al Christopher por Christian. Chris tomó esto como una señal divina e insistió hasta que sus padres cambiaron de modo oficial su nombre. ¿Comenzó allí su delirio místico? Es probable. El chico había desarrollado algunas obsesiones y estaba convencido de que estaba destinado a algo grande. Estas esperanzas en un futuro brillante también empezaron a generar en él aspiraciones un tanto más negativas. Chris quería controlarlo todo para ser el rey del universo y estaba seguro de que nadie lo valoraba como se lo merecía. Con esfuerzo se las ingenió para terminar los primeros años de estudio e incluso llegó a conocer ciertas personas que de modo genuino le tenían aprecio. Sin embargo, esa fantasía de estar medianamente adaptado se terminó junto con la secundaria. Luego de allí el joven quedaría sin rumbo y su círculo de confort, muy pequeño y endeble, se rompería. Lejos de poder abrirse paso en un mundo hostil, el refugio de Chris y su mente afiebrada, llena de ilusiones de conquista, fue la naciente Internet. Y como suele decirse, el remedio fue peor que la enfermedad. Chris entra a Internet. Los datos que se tienen de Chris son, como dijimos, abundantes y muy puntillosos, sobre todo su biografía, por lo que si uno busca puede toparse con toda clase de peripecias que el joven vivió durante su preadolescencia. Pero vayamos a un hito importante, el hito que lo cambiaría todo. Chris siempre había sido fanático de los videojuegos y los dibujos animados. Profesaba un amor muy especial por dos personajes que muchos de ustedes conocen muy bien, Pikachu y Sonic. Tanto idolatraba a estos personajes que lo fusionaría para crear a Sonny Chu, el gran héroe de un cómic creado enteramente por él. Un cómic que fue subido a internet en 2007 y que causaría un revuelo sin igual. La historia seguía al mencionado Sonny Chu y a su padre, el evidente alter ego de Chris. La trama era disparatada y llena de diálogos que denostaban frustración, ira contenida y miserias personales. Cuando un grupo de internautas se lo compartieron entre sí como una especie de broma, pensaron que lo había escrito un niño pequeño. Cuando descubrieron que el autor era un hombre de 25 años, la bola de nieve que lo arrasaría todo comenzó a gestarse. Muchos de los que habían leído el cómic empezaron a contactarse con Chris con intenciones de burlarse de él. Probablemente querían gastarle una broma y todo quedaría ahí. Sin embargo, cuando pudieron profundizar en la personalidad de Chris, encontraron a una personalidad adictiva. El joven tenía delirios de poder, era racista, homofóbico y se comportaba como un incel hecho y derecho. Lejos de apaciguar las aguas, esto fue la carnada ideal para atraer a más y más trolls. Cuando el cómic llegó a las garras de 4chan, las cosas no tardaron en salirse de control. Seducidos por el cringe que Chris despertaba, estos acosadores empezaron a stalkearlo y a molestarlo para luego regocijarse con sus reacciones, que siempre generaban nuevos chistes. Cuando Chris se dio cuenta de que empezaban a existir wikis que recopilaban lo peor de sus años de vida, se dispuso a sentarse frente a una cámara y grabó un extensísimo video presentándose. Dándose aires de importancia, dijo que todo lo que contaban de él eran exageraciones. Por horas narró su verdadera historia, donde otra vez dejó en claro, sin proponérselo, que su realidad a veces podía superar a la ficción. Habló de supuestas novias que en realidad eran chicas que no paraban de repetirle que dejara de acosarlas. Habló de sus grandes virtudes amparándose en un concurso que había ganado siendo pequeño y expuso su talento para los videojuegos con demostraciones poco menos que lamentables. Paso a paso Chris dejaba en evidencia las aristas más impensadas de su psiquis, sin sospechar que del otro lado gente carente de piedad se preparaba para hacerle vivir los más variados infiernos. Una personalidad de Internet. Según se estima, Chris también posee el para nada gratificante récord de haber sido víctima de toda violencia generada desde la virtualidad. Sus datos personales fueron muchas veces compartidos en público, fue extorsionado, se le robó la identidad
Se hicieron compras a su nombre, se lo endeudó y su cómic fue duplicado hasta el cansancio con sutiles cambios que lo hicieron aún más bizarro de lo que era. Y eso es solo la punta del iceberg. Quizás lo más grave de todo fue que muchos empezaron a ver divertido el desafío de hacerse pasar por presuntos fans, socios o admiradoras. De este modo, gente que solo quería lastimarlo o humillarlo se ganaba la confianza de un ingenuo Chris para luego publicar sus confesiones o intimidades. Cada uno de estos actos no solo le daba más popularidad al desafortunado muchacho, sino que lo convirtieron en un meme andante. Él, siempre con sus chombas rayadas y su infaltable medallón del poder, se convirtió en el prototipo de perdedor que es incapaz de percatarse de cuándo se está viniendo a pique su vida. Para esta altura, otro grupo de personas empezaron a ver a los trolls más agresivos como una contracara de Chris, igual de desequilibrada que él. Por eso, comenzaron a defender o a alertar al generador de contenidos. ¿Y qué provocó esto? Un colapso en Chris, que ya no supo quién le hablaba porque quería vincularse de modo real con él y quién en realidad le estaba gestando una nueva trampa, pero era tarde para averiguarlo. A pesar de que la paranoia crecía, también crecía en Chris la idea de que se estaba convirtiendo en alguien realmente importante y merecedor de ese respeto absoluto que siempre creyó merecer. Entonces, se siguió exponiendo, atrayendo a más y a peores haters. En una de las ocasiones, unos trolls intentaron reclutar a un niño de 13 años para que se hiciera pasar por una mujer de 19 y tuviera sexo telefónico con él. La gracia era que todo terminara filtrado para acusarlo de abuso infantil. ¿Parece mucho? No lo es. También hicieron correr el rumor de que Chris toma su propio semen mezclado con gaseosa, algo que no se sabe si él lo dijo en broma. Incluso lo grabaron masturbándose y se dice que hay un video en el que se introduce su medallón por el ano luego de que lo obligaran a hacerlo mediante amenazas. Chris caía una y otra vez, a la par que tratar de superar la bajeza a la que se lo exponía se volvió un desafío que todos intentaban romper. Aquello parecía que no iba a detenerse, pero tras la muerte de su padre, Chris empezó a alejarse de las redes. Más precisamente entre 2011 y 2014, Chris y su madre mantuvieron un perfil bajo, al menos en lo que se refiere a virtualidad. En el mundo real, los problemas recién empezaban. Los problemas de Chris con la ley. Antes de contar lo que sigue a continuación, es necesario remarcar que el consumo obsesivo que Chris profesaba y profesa por Sonic hace que muchas veces se enfurezca con los creadores de videojuegos si le agregan al famoso erizo detalles que él no aprueba. Ese odio Chris lo trasladó muchas veces a las tiendas de videojuegos, muchas de las cuales le fueron prohibiendo la entrada a lo largo de los años. El gerente de una de esas tiendas que había vetado a Chris fue el que en 2011 emitió una denuncia contra el hombre y su madre. ¿Por qué? Simple. Alegó que los mismos lo atropellaron y atentaron repetidas veces contra su vida. Chris y Bárbara fueron detenidos y el 10 de julio de 2012 se llegó a un acuerdo de culpabilidad, por lo que todos los cargos fueron reducidos a delitos menores. Ambos fueron sentenciados a servicio comunitario y 2 años de libertad condicional. Además, les ordenaron una evaluación psiquiátrica obligatoria. Dicha evaluación remarcó lo sabido hasta ese entonces. Chris tenía una tendencia a exhibirse que lo llevaba a situaciones que no estaba capacitado para enfrentar. A su vez, la manía acumuladora había aumentado en Bárbara, cosa que se pudo comprobar al hacerse un recorrido por su hogar. Después de esto aprendieron la lección, o eso podríamos decir si esta no fuera la siempre adrenalínica vida de Chris Chan. Y es que menos de 3 años después, más precisamente el 26 de diciembre de 2014, Chris visitó otra tienda de videojuegos, de la que también había sido echado anteriormente por actos vandálicos, esgrimiendo que lo que habían hecho con el nuevo Sonic en el último videojuego era un sacrilegio. Había terminado tirando gas pimienta en el rostro del subgerente del lugar. La policía llegó al centro comercial media hora después y encontraron a Bárbara comiendo allí. Chris se había fugado en su auto, dejando a su progenitora sin transporte para ir a su casa. Unas horas después lo atraparon y la mente tras Sonny Chu volvió a prisión, de donde salió tras pagar la fianza. Estos no fueron los únicos altercados, pero quizás son suficientes para que nos demos una idea de cuán problemático se había vuelto Chris. Para colmo, quienes se comunicaban con él buscaban todo el tiempo llevarlo al límite, generando que estuviera todo el tiempo alterado e irritable. Sin embargo, lo peor aún estaba por descubrirse y es así como nuestra historia vuelve al principio. La extraña relación de Chris con su madre. Como pudimos ver, Chris y su madre terminaron siendo muy cercanos.
Muchos trolls pusieron su ojo en esto y empezaron a tejer algunas perturbadoras conclusiones. Todo empezó cuando hicieron notar que Chris se refería a su madre siempre de modo muy cariñoso, más como si hablara de una novia que de su progenitora. Por otro lado, ¿recuerdan las audiencias a las que el hombre y su madre asistieron por la agresión a los empleados de tiendas? Bien, a esas audiencias también fueron de testigos muchos cibernautas ansiosos de ampliar las sagas de Chris con información de primera mano. Entre estos reporteros improvisados estaba quien es quizás el mayor compilador de la vida de Chris y quien le ha hecho más bullying durante toda su vida. Hablamos de Marvin, también conocido como el hombre del traje de pepinillos. Este sujeto, a pesar de que se encargó de revelar mucha información privada de otra persona, jamás dio su nombre real. Su reputación se basa en haberle arruinado citas a Chris, haberlo grabado mientras lo espiaba y haber exagerado las de por sí polémicas declaraciones del otro. Por 2015, Marvin se encargó de remarcar que Chris solía tomar con afecto la mano de Bárbara en las audiencias. Sugirió que entre ellos había caricias y algo que se presentía como insano. Soslayadamente, insinuó que había un claro caso de incesto. En 2016 todo escaló a otro nivel cuando Chris dijo en una publicación de Facebook que había soñado con tener relaciones sexuales con su madre. Todo estuvo dado en el contexto, en el que defendía a una madre mexicana que se había acostado con su hijo. Chris dio a entender que si aquello había sido algo consensuado, no entendía dónde estaba lo malo. Eso por supuesto lo terminó de sepultar y la estocada final se produjo el 30 de julio del 2021. En ese momento Chris Chan recuperó toda la popularidad que había gozado en sus primeros años como estrella de internet. En esa fecha, quienes nunca habían escuchado de él, googlearon su nombre luego de que se filtraran unas controversiales capturas de pantalla y unas grabaciones. En las mismas, se podía escuchar a Chris hablando con alguien. Con tono distendido, confesaba que había tenido relaciones con su madre de 79 años. Aclaraba que esas relaciones sucedían de modo sistemático y que muchas veces ella no lo recordaba por sus lagunas mentales. Todo este material no tardó en llegar a la policía, por supuesto. Chris es detenido. El arresto se dio en los términos que ya mostramos al principio del video. La pregunta es, ¿por qué Chris estaba en un motel y no en su casa? La respuesta es sencilla. Para el momento del arresto, los audios con las supuestas confesiones ya habían dado la vuelta por todos los foros más tóxicos de internet y se habían vuelto tendencia en X. Las autoridades alertadas realizaron un control de bienestar en la casa de Chris, emitiendo una orden de protección de emergencia que lo obligaba a no permanecer en el hogar donde estaba su madre por ser un potencial victimario. Para ese entonces, Chris ya había decidido declararse como mujer lesbiana. En busca de un cambio de identidad había estado consumiendo pastillas hormonales de modo automedicado, lo que muchos sugieren como disparador para sus nervios alterados. Justamente acatando la orden de no poder estar en su casa es que Chris se había trasladado hacia donde finalmente lo habían encontrado. El youtuber Ethan Ralph, presentador de podcasts asociados con la derecha alternativa y el movimiento Gamergate, transmitió en vivo el arresto. Y eso no fue todo. Tucker Carlson, el presentador estrella republicano de Fox News, retransmitió fragmentos de la audiencia en la que Chris pedía que se la tratase como mujer y que se la enviase al penitenciario femenino. El hombre informó sobre el caso en su programa como ejemplo de los excesos de la agenda LGTBI. Se supo también que en la cárcel regional de Virginia Central, en Virginia, Chris fue categorizado como hombre a pesar de sus pedidos. El abogado de Chris pidió que su imagen se resguardase y notó como algo llamativo el hecho de que el arresto se hubiera llevado a cabo con tantos espectadores. Según el letrado, esto hablaba del modo en que el entorno de Chris era hostil para él, siguiendo sus pasos y quizás provocando que llegara hasta donde estaba. El juicio también tuvo su cuota de fake news. Se dijo sin ir más lejos que Chris había logrado fugarse tras pedir ir al baño, cosa que jamás sucedió. Sí es cierto que en más de una ocasión Chris contó que estaba convencido de que el universo de su cómic y el que habitamos nosotros están a punto de fusionarse, lo que derivaría en su conversión como una especie de deidad. El 27 de marzo de 2023, los usuarios de las redes sociales informaron haber recibido notificaciones de la liberación del sujeto. La desestimación se produjo después de que los abogados de Chandler presentaran una moción para una sentencia diferida por trastorno autista. Una sentencia diferida por autismo permite a los tribunales de Virginia considerar sentencias alternativas para los delincuentes que tienen discapacidades intelectuales como el autismo. Sin embargo, otras fuentes ponen en duda todo esto y dicen que alguien pagó una cuantiosa fianza. Pero de ser así, ¿quién lo hizo?
¿Un troll que prefiere ver a su presa libre para poder seguir burlándose? ¿O alguien que se apiadó de esta persona? A pesar de que hay tanto escrito de Chris, lo que ocurrió en los últimos años está teñido de contradicciones, incertidumbre y baches sospechosos que parecen recordarnos que mientras más nos intercomunicamos, más lejos parecemos estar de la realidad. Luego del furor inicial, el caso se enfrió, al menos hasta agosto de 2024, cuando un grupo de Kiwi Farms, entre los cuales hay por igual gente maliciosa como protectores de la celebridad, dijeron entonces haber encontrado al perpetrador de la filtración del famoso audio en el que Chris hablaba de las relaciones que había mantenido con su madre. Lo que descubrieron los dejó anonadados y agregó una vuelta de tuerca más a toda esta historia. ¿Alguien lo impulsó a hacerlo? El asunto se fue entretejiendo luego de analizar algunas cartas que Chris mandó a algunos seguidores desde prisión. Al parecer, tras la publicación del audio incriminatorio, había estado una troll llamada Isabella Loretta Junker. Hay un consenso general entre los internautas de que Isabella no sería solo una confidente pasiva. Se cree que la mujer había incluso impulsado a Chris a hacer lo que hizo, aprovechándose de su discapacidad. También lo habría impulsado a tener pensamientos autodestructivos y en más de una ocasión lo habría manipulado para intentar acceder a sus cuentas bancarias. Sí, se trata de una estafadora inescrupulosa. Según reportes, habría intentado generar otras situaciones embarazosas para Chris Chan, como grabarlo teniendo sexo con una joven autista. Tras no lograr esto, Isabella filtró falsa información de la joven que iba a ser su otra víctima, lo que terminó con la chica internada en un psiquiátrico por la exposición recibida. Otros de los ataques de Isabella involucran a una estudiante trans del Texas Tech Campus. Por ahora todo queda en la especulación y no hay denuncias formales que hayan derivado en procedimientos comprobables. Sin embargo, la pregunta queda instaurada: ¿es Chris una víctima o un victimario? ¿Es el monstruo que algunos dicen que es? ¿Se preocupa alguien realmente por su salud mental o por el bienestar de su progenitora? ¿Alguien contempla que se trata de dos personas cuyos derechos están siendo vulnerados? De un modo o de otro, todo lo que involucra a Chris parece ponernos en alerta sobre los peligros que hay en el mundo virtual y sobre lo terriblemente destructivas que pueden volverse las personas cuando se unen con tal propósito. ¿Cuál es el límite para la diversión? ¿Hasta dónde llega una broma? Llegado el caso, los que acusan a Chris de ser un perdedor del que hay que burlarse por su inmadurez, ¿no están actuando como auténticos seres carentes de una vida privada profunda y ciertamente inmaduros? Mientras en la cabeza de Chris la dimensión animada y la real se están preparando para un cataclismo que por fin le permitirá redimirse, en el día a día el mundo no deja de sorprendernos por su crueldad, oscuridad y ausencia de empatía.